Ya, el lema de Arden. Lo que nos dice esta regla es que, dada una ecuación sobre lenguajes, de la forma x igual a concatenado con x, o b, su solución viene dada por lo siguiente. Nuestro lenguaje buscado, x, va a ser igual a asterisco concatenado con p. Ya, ¿y de dónde sale este resultado? Bien, vámonos a la ecuación original. Si se dan cuenta, tenemos la opción de tener solamente b, lo que significa que b es un subconjunto de x. Entonces, naturalmente podríamos pensar que x podría ser igual a b. Bueno, entonces reemplacemos este valor en la ecuación original. ¿Y qué nos va a dar? Esto, que es simplemente lo siguiente. Ahora nos da otro resultado. Bueno, entonces probémoslo nuevamente en la ecuación original, a ver qué nos da. Y lo que nos da es a concatenado con la solución, que era a o epsilon concatenado con b o b, que esto, cuando lo resolvemos, nos da lo siguiente. Bueno, ahora que nos da otro resultado, probemos reemplazarlo en la ecuación original nuevamente. Bueno, voy a saltarme los pasos para evitar perder tiempo. Y esto nos debería dar. Y si seguimos así, cuando iteremos n veces, el resultado debería ser a n veces, o a n-1 veces, o a n-2 veces, y así hasta tener 0 veces a o b. Entonces, si lo generalizamos, obtenemos que x en realidad debería ser a asterisco, voy a escribirlo bien, así, o b. Y de manera análoga, para la ecuación x igual a x concatenado con a o b, la solución viene dada por x igual a b concatenado con a asterisco. Bueno, ¿y dónde vamos a usar esto o esto? En lo siguiente, imaginemos que tenemos un DFA y nosotros queremos buscar una expresión regular que denota el mismo lenguaje que es aceptado acá. Bien, entonces supongamos que nosotros queremos encontrar una expresión regular que me lleve desde el estado inicial y hasta un estado n. Entonces, una expresión regular que nos llevaría sería lo siguiente. Si estamos en Q y leemos beta, llegamos a n. Entonces es natural pensar que necesitamos sí o sí la expresión regular que me lleva a Q, y luego le añadimos n para llegar al estado de n. O también podríamos pensar que podríamos estar en el estado R y leyendo sigma llegamos al estado n. Entonces lo añadimos. Pero también hay una tercera opción, que es estando en n, leemos teta y volvemos a llegar al estado n. Bueno, y si arreglamos un poco esta ecuación que sale acá, obtenemos que L de n debe ser igual a L de n leyendo teta, o L de q leyendo beta, o L de r leyendo sigma. Y si se dan cuenta, acá se repite una ecuación que vimos anteriormente arriba, que es la del lema de Arden. Entonces, ya sabiendo su forma, sabemos su solución, que es igual a L de n igual a b, que es todo esto, concatenado con a asterisco, que sería teta. Perfecto. Y podemos en realidad generalizar este resultado para cualquier estado al que queramos llegar.
Entonces para un estado K, en realidad sería la unión de todos los, o sea, de todas las expresiones regulares, tal que si estoy en el estado I y leo una palabra cualquiera, este me lleve a nuestro estado K. Bueno, este estado sub I no es el mismo de acá, simplemente es una generalización. Ya, entonces ahora lo que nos falta es encontrar... Ya, ahora veremos cómo transformar un DFA cualquiera a un DFA mínimo. La idea es basarnos en clases de equivalencia. Por ejemplo, imaginemos que tenemos muchos estados y que para esos estados, leyendo un símbolo dado, nos llevan a un estado específico. Todos. Digamos que son 5 estados, leyendo un símbolo alfa, nos llevan al estado N. Entonces es natural pensar que si tenemos 5 estados que leyendo el mismo símbolo nos llevan al mismo estado, ¿por qué tener esos 5 si podemos tener uno que los representa a todos? Y a eso nos referimos como una clase de equivalencia, ¿no? Que este estado los va a representar a todos. Bueno, pero generalizando más esta idea, es que teniendo estos n estados, por ejemplo, y leemos todos los símbolos del alfabeto del DFA, nos lleven a los mismos estados, todos. Entonces si se cumple eso, simplemente podemos representar estos n estados en un único estado. Y eso es lo que plantea más o menos el algoritmo de Moore, que nos dice que tomemos nuestro conjunto de estados, por ejemplo acá hay 4, y dividámoslo en 2. En los estados no finales, por ejemplo el 1, el 2 y el 3, y en un conjunto de estados finales, que sería solamente el 4. Entonces anotamos acá. Ay, perdón. Dividimos Q en A y B, donde A es un conjunto de estados no finales. Bueno, y la misma idea para B, pero en este caso sería finales. Luego nos dice que creemos una tabla de transición para cada grupo y verificar que cada elemento de este grupo, es decir, cada estado que pertenece a este conjunto o a este otro, nos lleva a los mismos estados. Por ejemplo, probémoslo con este DFA que sale acá abajo. Tenemos 4 estados. Y lo estamos dividiendo en A y B, que son estados no finales y finales. Por ejemplo, estos 4 que salen en el DFA, si estamos en el estado 1 y leemos A, entonces nos lleva al estado 2. Si leemos B, en realidad no nos lleva a ningún lado, es decir, al conjunto vacío. Si estamos en 2 y leemos A, nos lleva al estado 3. Y si estamos en 2 y leemos B, nos lleva al estado 4. Ahora, si estamos en el estado 3 y leemos A, nos lleva al mismo estado 3. Y si leemos B, nos lleva al estado 4. Y si estamos en el estado 4, sea lo que sea que leamos, no nos lleva a nada. Entonces, vemos. Cuando estábamos en el estado 1 y leímos A, nos llevó a 2. Y 2 pertenece a qué grupo, A o B. En este caso pertenece a A. Y hacemos lo mismo para los demás estados. Por ejemplo, para 2, leyendo A, nos lleva a 3 que pertenece a A. Y así sucesivamente. Este estado no lo hemos definido, no hay ninguno que cumpla. Entonces, pongámosle que es un estado muerto. Lo mismo para los de abajo. Bueno, y estando en 2, leyendo B, nos vamos al conjunto B. Bueno, analicemos un grupo, por ejemplo el grupo A. Estos elementos son
equivalentes entre sí? No. ¿Por qué? Porque cuando estamos en el estado 1 y leemos B, nos lleva a un estado muerto, pero en cambio, para 2 y 3, cuando leemos B, nos lleva al conjunto B. Entonces, no son equivalentes. Y para B, sí son equivalentes, ya que solamente hay un estado. Y un estado es equivalente consigo mismo, ¿no? Entonces nos dice, bueno, para el grupo que no era equivalente, subdivídalo de modo que ahora sí sea equivalente. Por ejemplo, en A, si tomamos 2 y 3, estos sí son equivalentes. Y dice que diseñemos nuevamente los grupos. ¿Ya? Entonces ahora definimos nuestro conjunto A como solamente el estado 1, nuestro conjunto B como nuestros estados 2 y 3, y nuestro conjunto C como 4, como el estado 4. Bueno, estos datos ya los sabemos. Voy a copiarlos acá a los estados que nos lleva. ¿Ya? Y ahora, si estoy en 1 y leo ¿a dónde me lleva? Al estado 2. ¿Y el estado 2 a qué grupo pertenece? Al grupo B. Entonces anoto aquí B. En 2 y 3, cuando leo A, me lleva al estado 3, que pertenece al grupo B. Cuando estoy en 2 y 3 y leo B, me lleva al estado 4, que pertenece a C. Y todos los vacíos son el conjunto muerto. Bueno, ahora nos dice, no, revisemos. Para el grupo A, ¿sus elementos son equivalentes? Sí, por supuesto, porque un elemento es equivalente consigo mismo. Ahora revisamos el B. Para los elementos del grupo B, ¿son equivalentes entre sí mismos? Pues sí, porque leyendo A, en 2 y 3 me lleva al mismo conjunto de estados, y leyendo B, lo mismo. Y bueno, C ya era equivalente consigo mismo. Cuando ocurre esto, que ya todos los grupos son equivalentes, nos dice el algoritmo que paremos y que simplemente dibujemos nuestro DFA. Y el SDFA va a ser el DFA mínimo. Pero en caso de que no tuviésemos un grupo equivalente acá, tendríamos que volver a repetir el algoritmo hasta que finalmente todos los grupos sean equivalentes. Entonces, una vez que hemos terminado, creamos nuestro DFA, que acá nos dice que son 3 estados, A, B y C. Entonces, los creamos acá mismo. Nos dice que estando en el estado A, leyendo A, me lleva al estado B. Y leyendo B me lleva al estado muerto. Pero eso no lo representamos en nuestro DFA. Ya lo habíamos visto antes. Bueno, y para el grupo B, leyendo A me lleva a B. Y leyendo B me lleva a nuestro estado C. Acá. Ahí sí. Y bueno, ¿qué más nos dice este algoritmo? Dice que si un grupo contiene a un estado inicial de nuestro DFA original, entonces ese grupo es un estado inicial. Y lo mismo para los estados finales. Si tenemos un grupo que tenga algún estado final, entonces ese grupo también va a ser un estado final. Y acá lo representamos nuestro DFA. Eso es. Ya, ahora vamos a ver lenguajes regulares. Hasta el momento, de lo que llevamos del curso, se ha visto autómatas finitos deterministas, autómatas finitos no deterministas y expresiones regulares. Estas tres cosas que acabo de mencionar son equivalentes y ya lo hemos demostrado a través de algoritmos. Pero lo que denotan estos elementos son lenguajes regulares. Solamente lenguajes regulares. Entonces, hablemos un poco sobre los lenguajes regulares. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, dos lenguajes regulares, R y S, si nosotros concatenamos R con S, vamos a obtener un lenguaje regular. Del mismo modo,
si nosotros hacemos la unión o la alternancia entre R y S, vamos a obtener otro lenguaje regular. Y si a un lenguaje regular nosotros le aplicamos la clausura de Kleene, lo resultante también es un lenguaje regular. Pero entonces ustedes se pueden preguntar cuándo diantres nosotros vamos a obtener un lenguaje que no es regular. Y eso es fácil. Cuando nosotros aplicamos una cantidad finita de veces una operación, lo que ocurre es que nosotros obtenemos un lenguaje regular. Pero si nosotros solo aplicamos una cantidad infinita de veces, vamos a obtener algo que no es regular. Por ejemplo, tenemos un conjunto de palabras, por ejemplo AB, y este es un lenguaje de una única palabra que es AB. Lo concatenamos con AB, pero con 2A seguido de 2B, y lo concatenamos con 3A seguidos de 3B, y lo concatenamos con A 4 veces seguido de 4 veces B, y así hasta el infinito. Lo que nosotros vamos a obtener es un lenguaje definido de la siguiente forma: A n veces seguido de B n veces también, tal que n es mayor o igual a 1. Y este lenguaje no es regular. Yo se los aseguro que no es regular. Pero entonces, ¿cómo lo sé? ¿Cómo yo sé que no es regular? ¿Soy algún tipo de mago? No. Yo sé que este lenguaje no es regular porque lo demostré a través de una técnica que es el lema del bombeo. Vamos a ello al tiro. Lema del bombeo. Bueno, primero imaginemos que tenemos un lenguaje L, ¿ya?, que es regular. Y como es regular, debe tener un DFA que lo acepte, ¿no? Eso ya lo habíamos visto, que son equivalentes. Imaginemos este DFA que tiene muchos estados, no solo 3. Tiene un estado inicial, un estado intermedio y un estado final. Ahí. Ahora sí. Bueno. Y imaginemos que acá hay un ciclo. Ok. Este DFA denota el mismo lenguaje L. Entonces, tomemos una palabra de nuestro lenguaje L. Por ejemplo, sigma. ¿Ya? Y si sigma pertenece al lenguaje L, entonces debe ser aceptado por este DFA. Bueno. Entonces, imaginemos, o sea, supongamos que podemos dividirlo en 3 palabras, alfa, beta, gamma, donde si voy desde I hasta el estado K, he leído la palabra alfa. Si voy desde K y completo un ciclo, he leído beta. Y si voy desde K hasta nuestro estado final, he leído gamma. Entonces es natural pensar que, bueno, si voy de acá leo alfa, luego leo beta y luego gamma, y esa palabra pertenece al lenguaje, entonces también podría ocurrir que para alfa, beta 2 veces y gamma también debería pertenecer al lenguaje, ¿no? Y lo mismo para alfa, leo 3 veces beta, gamma, y también debería pertenecer, y así sucesivamente. Entonces podríamos decir que para alfa, beta, k veces y gamma, esta palabra también debería pertenecer a nuestro lenguaje. Bueno, entonces todo lenguaje regular debe cumplir con esto, con esta situación. Y hagamos esto un poquito más formal. Definámosle más el bombeo. Nos dice que supongamos que tenemos un lenguaje regular, ¿ya? Y definamos una constante del lema. Entonces nosotros podemos escoger una palabra que pertenezca a este lenguaje
tal que el largo de la palabra tiene que ser mayor o igual a nuestra constante. Si esto pasa, entonces esta palabra se puede dividir en 3 palabras. Alfa, beta, gamma. Nosotros no conocemos cómo se va a dividir. Sabemos que se va a dividir, pero no cómo. Pero estas palabras deben cumplir con una condición. El largo de alfa concatenado con beta tiene que ser menor o igual a n, y beta tiene que ser distinto de 0. ¿Ok? Entonces, como lo habíamos dicho acá arriba, entonces para todo k mayor o igual a 0, alfa concatenado con b k veces gamma también debería pertenecer al lenguaje. Y ocurre lo siguiente, que cada lenguaje que es regular siempre cumple con el lema del bombeo, siempre. Pero también hay unas excepciones donde un lenguaje que no es regular cumple con el lema del bombeo. Entonces, si tenemos un lenguaje y cumple con el lema del bombeo, podría ser regular, como también podría no serlo. Pero ¿qué ocurre cuando un lenguaje no cumple con el lema del bombeo? Ocurre que ese lenguaje automáticamente no es regular. Por ejemplo, probemos nuestro lenguaje definido arriba. L igual a la n y b a la n. N mayor o igual a 1. Entonces, formalicemos. Supongamos que L es regular y sea n mayor a 0 la constante del lema. Entonces, nosotros podemos escoger una palabra de nuestro lenguaje. Por ejemplo, sigma igual a la n, b a la n. La idea es que nuestra palabra sigma dependa de nuestra constante del lema. ¿Ok? También podemos haber escogido a la n más 1, b a la n más 1 y así. Pero nosotros nos vamos a quedar con esta por simpleza. Bueno, ¿ok? Entonces, sabemos que esta palabra pertenece al lenguaje. Vamos bien ahí. Ticket. Y además, el largo de esta palabra que hemos escogido es 2n, que es mayor o igual a n. Perfecto. Entonces, por el lema del bombeo, sabemos que nuestra palabra sigma podría dividirse en alfa, beta y gamma, que no sabemos cómo, pero sabemos que cumple sí o sí esta condición, que el largo es menor o igual a n y que beta tiene que ser distinto de epsilon. Bueno, entonces para todo k mayor o igual a 0, alfa, beta, k veces gamma también debería pertenecer a nuestro lenguaje. Pero hagamos unas acotaciones. Como alfa la beta, o sea, alfa concatenado con beta es menor o igual a n de largo. Entonces, según la definición de nuestra palabra, alfa beta contiene a lo sumo n as. ¿Ok? A lo sumo, o sea, no es necesario que mida n, sino que podría tener largo menor, pero a lo máximo tiene n as. Y bueno, no contiene b's porque es obvio que hasta acá ya tenemos n símbolos, entonces hasta ahí llega nuestro alfa beta. Y beta, como es distinto de epsilon, entonces beta contiene como mínimo una a. Ok, entonces veamos qué pasa cuando k es igual a 0. Ocurre que alfa beta a la 0 gamma es igual a alfa gamma, y como beta contiene al menos una a, esta palabra contiene n menos beta veces a, pero contiene n veces b. Bueno, entonces, ¿qué está pasando acá?
tenemos menos A que B. Estricto, o sea, tenemos definitivamente menos A que B. ¿Y qué dice nuestra definición del lenguaje? Dice que son tantas A como B hayan. Y seguidas, pues. O sea, primero las A y luego la misma cantidad de Bs. Pero esta palabra no cumple con eso. Hay menos A que Bs. Por lo tanto, alfa, beta a la 0, gamma, no pertenece al lenguaje. Y como no pertenece, este lenguaje no es regular. Porque violó una de las definiciones, que era para todo k mayor o igual a 0. Para todo. Si uno no cumple, el lenguaje ya no es regular. Entonces queda demostrado. Y esto sería la ayudantía de hoy. La resolución de ejercicios se hizo durante la ayudantía del jueves. Y además yo ya les subí la pauta. Así que adiós.